Buenas, mi nombre es Ariel Gestal, soy ayudante del Departamento Básico de Cirugía y vamos a hablar de la evaluación preoperatoria en cirugía. Se define como el proceso de evaluación clínica y paraclínica que precede al acto anestésico quirúrgico. Su objetivo es determinar el riesgo o la mayor probabilidad de un paciente de sufrir complicaciones fundamentalmente cardiovasculares. Esto es importante debido a que la cirugía es una agresión al organismo. Interesa valorar si el paciente puede tolerar dicha agresión. La cirugía genera una agresión debido a las alteraciones hemodinámicas que impone, a los cambios metabólicos tisulares, a la respuesta inflamatoria que genera producto de la lesión tisular, tanto a nivel local como sistémico, y a la sobrecarga que impone sobre el sistema cardiovascular y pulmonar. Esto genera fundamentalmente un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, lo que genera un aumento de la demanda de oxígeno por parte del miocardio, lo que en pacientes con una enfermedad de base puede determinar complicaciones. Estas complicaciones aumentan la morbimortalidad y a nivel cardiovascular destacamos el paro cardíaco, el infarto agudo de miocardio, la bradi y las taquiarritmias y la insuficiencia cardíaca. A nivel pulmonar, la insuficiencia respiratoria, la acidosis respiratoria, la telectasia, neumonía y derrame pleural. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la valoración preoperatoria? Determinar el riesgo de un paciente de sufrir dichas complicaciones, para lo cual hay que conocer cuáles son los factores de riesgo que presenta o las enfermedades conocidas o no reconocidas que el paciente posee, lo que puede requerir profundizar en los estudios diagnósticos, en la valoración de dichas patologías o factores de riesgo, lo que puede determinar intervenciones para reducir dicho riesgo. Es importante entonces balancear el riesgo del paciente con los beneficios esperados de la cirugía, gestionar el riesgo del paciente para disminuirlo y reducir la morbimortalidad de esta forma vinculada a la cirugía. Entonces, la evaluación general se basa fundamentalmente en la clínica, tanto anamnesis como examen físico. Clínicamente interesa la patología que motiva la cirugía, la oportunidad de dicha cirugía, los antecedentes personales del paciente, fundamentalmente si presenta patología cardiopulmonar, los factores de riesgo para complicaciones, la medicación habitual del paciente y la capacidad funcional del paciente, lo cual es un importante factor pronóstico. Dentro de los factores de riesgo también destacamos algunos como son la mayor edad, la baja capacidad funcional. Esto interesa fundamentalmente cuáles son las actividades habituales del paciente. Es como una forma de medida de la capacidad de ejercicio del paciente. Eso se traduce luego en la cirugía, que como vimos impone cierta sobrecarga sobre todo el organismo del paciente. Otros factores de riesgo son la obesidad, el tabaquismo, el EPOC, la diabetes, la enfermedad renal crónica, las enfermedades cardiovasculares y también el alcoholismo. ¿Por qué todo esto es importante? Porque no es lo mismo esta sobrecarga que impone la cirugía para un paciente obeso, sedentario, con múltiples patologías de base, comparado con un paciente sano, sin enfermedades, sin medicación habitual, con una buena capacidad de ejercicio o una buena capacidad funcional, que no es tabaquista, que no es alcoholista. ¿Ah? Y el primer paciente está sometido a un mucho mayor riesgo de complicaciones por el acto anestésico quirúrgico. La segunda parte de la valoración preoperatoria es la paraclínica, o sea, los estudios que se pueden solicitar a un paciente. Los estudios permiten profundizar en la evaluación y en sus factores de riesgo. La solicitud debe ser selectiva, no sistemática, según las alteraciones sospechadas o conocidas. ¿Por qué es esto? Porque en un paciente sano presenta una baja frecuencia de alteraciones en los estudios solicitados y una baja posibilidad de que estas alteraciones modifiquen la terapéutica. Los estudios a solicitar en un paciente son múltiples, pero como dijimos, deben realizarse de forma selectiva. Estos son algunos de los posibles estudios que pueden ser solicitados en un paciente que así lo requiera. Destacamos algunos: el hemograma, donde interesa conocer el nivel de hemoglobina basal, sobre todo en un paciente o en una cirugía que posea un alto riesgo de hemorragia. La función renal, esto es interesante porque en la enfermedad renal crónica, leve o moderada, que es un factor de riesgo de complicaciones, es asintomática.
la beta-HCG que permite el diagnóstico de embarazo. Esto modifica la anestesia y la cirugía. Otros estudios son también el ionograma, la glicemia, la crasis, el electrocardiograma. Es importante un electrocardiograma basal en un paciente con enfermedad o factores de riesgo cardiovascular. La radiografía de tórax, que es también importante en un paciente con enfermedad cardiopulmonar o aquel paciente mayor de 50 años que será sometido a una cirugía torácica o abdominal. Una parte de la evaluación del riesgo, de la evaluación preoperatoria, es evaluar particularmente el riesgo cardíaco. Como dijimos, la cirugía aumenta el riesgo de un evento cardiovascular. Este riesgo va a depender tanto del estado basal del paciente, como dijimos, y también el riesgo de la intervención quirúrgica en sí misma. De este balance riesgo-beneficio pueden surgir intervenciones para reducir dicho riesgo. El riesgo obviamente es mayor cuando el paciente presenta una enfermedad cardiovascular subyacente. En esta imagen se ve en realidad un corazón y se ve una de las arterias que riega el corazón, la arteria coronaria. En el primer esquema se ve cuando el paciente en realidad no tiene una enfermedad cardiovascular de base y en realidad el flujo por las arterias coronarias es normal, por lo tanto la irrigación cardíaca es normal. Mientras que en las segundas dos imágenes, el paciente presenta una placa de ateroma que genera una disminución del flujo, y en la tercera imagen ya presenta una ruptura de placa de ateroma, lo que puede generar un infarto, o sea, la oclusión total o parcial de una de las arterias coronarias, las que irrigan el corazón, determinando así un infarto agudo de miocardio. Esto determina una dificultad, una alteración en el genera una muerte, en realidad, del tejido muscular cardíaco, lo que a la vez genera una falla del corazón como bomba, generando que no puede generar el flujo sanguíneo necesario para sostener las demandas metabólicas del resto del organismo. El riesgo cardiovascular se mide en función a diferentes modelos de riesgo cardíaco. Los factores de riesgo que ya mencionamos se integran en modelos que permiten cuantificar cuánto es el riesgo cardíaco de un paciente en particular. Son pacientes de riesgo bajos, aquellos con una tasa menor al 1% de posibilidad de complicaciones. Estos no requieren profundizar la evaluación, mientras aquellos que presentan un riesgo mayor al 1% requieren profundizar en la evaluación y requieren también intervenciones para reducir dicho riesgo de ser posibles. Este es un esquema que muestra los múltiples factores de riesgo que puede presentar un paciente, algunos modificables, otros que no, y sobre los cuales se puede actuar para disminuir el riesgo del cual hablamos. Estos son dos ejemplos de modelos de riesgo cardíaco que integran algunas de las variables que estuvimos mencionando para de esa forma poder cuantificar dicho riesgo, el MICA y el RCRI. Vamos a abordar algunas de las variables debido al peso que imponen a su valor pronóstico para el riesgo cardiovascular. Algunas de las variables evaluadas entonces son obviamente los antecedentes personales. Interesa saber si ese paciente presenta una enfermedad cardiovascular, si una cardiopatía isquémica, una insuficiencia cardíaca, un ACV previo, diabetes, ¿no? Interesa también, como ya habíamos hablado, el estado funcional del paciente, ¿no? Esto puede ser evaluado por un cuestionario o por un test funcional. Interesa cuál es la capacidad de ejercicio del paciente. Eso se traduce luego en la cirugía debido al aumento de la demanda que impone el acto quirúrgico. El mínimo o el límite para el cual el paciente pasa a tener un riesgo normal es 4. Los METs es una unidad que miden el consumo de oxígeno miocárdico. Mayor a 4 METs es un riesgo promedio cardiovascular. Esto se traduce, 4 METs implican más o menos subir un tramo de escaleras o caminar una pendiente hacia arriba. Otra de las variables es el tipo de intervención quirúrgica. El riesgo es mayor para infarto agudo de miocardio, fatal o no, en aquellas cirugías cardiovasculares o vasculares. El riesgo es intermedio en la cirugía intraperitoneal o intratorácica, y el riesgo bajo en procedimientos endoscópicos, cirugías superficiales o de mama. También interesa la oportunidad de la cirugía. No es lo mismo una cirugía de urgencia o emergencia, donde el paciente tiene una necesidad vital probablemente de esa cirugía, donde el paciente no puede ser completa ni correctamente valorado en el preoperatorio, no pueden realizarse intervenciones para mejorar su estado basal,
sino que predomina la cirugía por sobre todo. Estas cirugías de urgencia y emergencia presentan mayor riesgo de complicaciones comparado con las cirugías realizadas de coordinación. Otra de las variables es el score ASA, ¿verdad? Que es de la Sociedad Americana de Anestesiología. Valora fundamentalmente las comorbilidades del paciente, las enfermedades de base del paciente y si las mismas se encuentran compensadas o no. Les otorga un puntaje eh, según las comorbilidades. Una vez que tenemos el riesgo estratificado del paciente, sabemos el riesgo que presenta el paciente en particular, puede requerirse de gestionar este riesgo. Para esto hay algunas opciones, o puede tomarse diferentes conductas. Puede requerirse en una cirugía de coordinación, posponer el procedimiento para mejorar el estado del paciente, por ejemplo, con algunas intervenciones como son el cese del tabaquismo, el alcoholismo, la reducción del peso, o mejorar el estado nutricional en un paciente desnutrido, mejorar el estado funcional del paciente con prehabilitación, con ejercicios que mejoren su capacidad funcional, ¿tá? O compensar enfermedades previas con tratamiento médico, higiénico, dietético, de la diabetes o de las enfermedades cardiovasculares, renales o pulmonares. También puede estimar el riesgo, puede determinar, cancelar o modificar un procedimiento inicialmente propuesto, porque el paciente se encuentra en un riesgo tal que la cirugía no le va a aportar beneficios, sino que puede predisponerlo a un riesgo muy alto de complicaciones y de muerte. O puede ser un paciente de bajo riesgo o de riesgo promedio, donde el procedimiento debe continuar. Muchas gracias.